Queridos hermanos, nos encontramos en el domingo sexto del tiempo ordinario. El próximo domingo estaremos celebrando el domingo de la Ascensión del Señor. Y el otro domingo siguiente estaremos celebrando la solemnidad de Pentecostés. Las lecturas de hoy tienen como dos temas principales, y uno es el Espíritu Santo y el otro es el amor. ¿Se recuerdan ustedes que el domingo pasado escuchábamos en la primera lectura tomada del libro de los apóstoles que ordenaron los apóstoles 7 diáconos para el cuidado de las viudas? Ahora, en esos 7 diáconos había uno de ellos que se llamaba Felipe, y ahora lo vuelve a mencionar el Evangelio del día de hoy. Dice que Felipe hacía prodigios en el nombre del Señor y la gente le tenía aprecio, le tenía cariño por las obras que él hacía en el nombre de Dios, en el nombre del Evangelio. Él dice que curaba a los enfermos, curaba toda clase de enfermedades, no él, por supuesto, sino que lo hacía en el nombre de Dios. Y la gente le gustaba eso, ¿no? Y aún más, Pedro y Pablo dice que oraban por la gente, oraban por las personas, para que recibieran, ¿qué cosa? El Espíritu Santo. Imponían las manos sobre ella y el Espíritu Santo llegaba sobre las personas. Nosotros hemos recibido el Espíritu Santo también. ¿En qué sacramento nosotros hemos recibido el Espíritu Santo? Vamos a ver. ¿En qué otro sacramento? En el bautismo como sacramento de la iniciación cristiana. Allí nosotros hemos recibido la presencia del Espíritu Santo. Allí nosotros nos consagramos hijos de Dios. Allí nosotros nos hicimos iglesia y somos la iglesia, porque todos los bautizados conforman la iglesia. Los que no son bautizados no la conforman o no pertenecen a la iglesia. Allí fue por primera vez donde nosotros recibimos la presencia del Espíritu Santo. Cuando el sacerdote nos derramó el agua en la pila bautismal y nos dijo: fulano de tal, yo te bautizo, ¿en qué nombres? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Allí nosotros nos hicimos hijos adoptivos de Dios y recibimos el Espíritu Santo. Otro sacramento donde hemos recibido el Espíritu Santo, ya lo decían ustedes, es la confirmación. Hace poco confirmamos como 22 muchachos que estuvieron preparándose para recibir este sacramento. El día Sábado Santo, en la vigilia pascual, ellos recibieron el sacramento del Espíritu Santo. Y el sacerdote o el obispo, él les decía: reciban por esta señal el don del Espíritu Santo. Así es que esos jóvenes o esas personas recibieron la presencia del Espíritu Santo a través del santo sacramento de la confirmación. Y todos nosotros, un día que fuimos bautizados y confirmados, recibimos a plenitud la
presencia del Espíritu Santo. El mismo Jesús lo acaba de decir en el Evangelio: les voy a enviar otro Paráclito. Paráclito significa Espíritu Santo, ¿no? Para que ustedes no tengan miedo, no tengan pena, no tengan vergüenza de hablar del resucitado, de hablar de Dios, de hablar de mi presencia, de hablar del Evangelio. Porque fíjense, por eso el Evangelio dice que Dios hace hablar hasta las piedras, ¿no? Hay gente que, bueno, yo que he andado en muchos retiros, cuando han entrado al retiro, hay gente que no quiere hablar, porque le da pena, le da vergüenza, es tímido, pero una vez que hayan terminado el retiro o han terminado el retiro, después esa gente, ni uno los puede callar. Esa gente tímida, gente que se miraba que nunca iba a anunciar el Evangelio, la palabra del Señor, son los mejores enseguida, ¿no? Porque han recibido el espíritu de fortaleza, han recibido el espíritu de animación a través de la tercera persona de la Santísima Trinidad, que es el Espíritu Santo. Todos nosotros hemos recibido un día, como ya lo dije, el Espíritu Santo, quien nos anima, quien nos impulsa en el seguimiento de su palabra, de su doctrina. Y Jesús dice: yo me voy al Padre, pero no quiero dejarlos solos. Me voy a prepararles un lugar. El Evangelio del domingo pasado decía: me voy a prepararles las habitaciones, porque en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Y Jesús se fue, y desde allá nos envió el Espíritu Santo, para que nosotros no estemos solos, dice el Evangelio del día de hoy, sino que tengamos siempre la presencia del Espíritu Santo en nuestra iglesia y en cada uno de nosotros, para que así podamos hablar del resucitado. Y el Evangelio nos habla el día de hoy: el que guarda mis mandamientos es aquel que me ama. Pero aquel que no guarda mi palabra, mi doctrina, mis mandamientos, está fuera del amor mío. Y todos los que estamos aquí, de alguna forma o de alguna manera, nos esforzamos para guardar los mandamientos de la ley de Dios o de la ley de la iglesia. Aquí estamos cumpliendo un mandamiento el día de hoy, que nos dice amar a Dios sobre todas las cosas, ¿sí o no? Amar a Dios sobre todas las cosas, porque bien ustedes quizás a lo mejor se hubieran quedado en su casita celebrando el Día de la Mamá, ¿no? O quizás todo el día, pero dijeron: hay que ir primero a amar a Dios sobre todas las cosas, porque bueno, Dios está por encima de todo. Y nosotros hemos hecho uso de ese mandamiento, de amar a Dios sobre todas las cosas. Y aquí lo tenemos. Eso es guardar su palabra, eso es guardar su doctrina, o eso es guardar el mensaje de salvación. Y también el mandamiento de la iglesia nos habla: oír misa entera todos los domingos y fiestas de guardar. Cuando nosotros entendemos este mandamiento, oír misa entera y fiestas de guardar, esto quiere decir que nosotros tenemos que venir a la misa al principio, ¿sí o no? Y también hasta que el Padre dé la bendición tenemos que salirnos, ¿no? Pero algunos se van después de las lecturas, o algunos se van quizás antes de que el Padre dé la bendición. No, oír misa entera todos los domingos, dice, y fiestas de guardar. Ese es el que guarda el mandamiento de la ley de Dios. El que lo hace o lo cumple, dice el Evangelio, es el que me ama, es el que me quiere,
es el que está conmigo en las buenas y en las malas. Eso es lo que Jesús quiere de nosotros, que lo amemos de verdad, que no lo amemos solo de palabras o del diente al labio, como dice el dicho. Tenemos que amar a Jesús de verdad, así como Él nos ama. Jesús dice, ámense los unos a los otros como yo a ustedes los amo, como yo a ustedes los quiero. Porque Cristo, déjenme decirle, Él sí nos ama de verdad. Él no ama a medias, o Él no ama hipócritamente. Él no ama por conveniencia, Él ama porque realmente así es el amor del cual nosotros también debemos de amar. Allá está Jesús crucificado. ¿Creen ustedes que Jesús murió solo por morir en la cruz? Jesús murió porque estaba enamorado de su iglesia, estaba enamorado de sus hijos y sigue estando enamorado de nosotros. Por eso le va a decir al que tiene a la par, Cristo te ama y yo también, dígaselo. Pero dígaselo de verdad a su esposo, a su esposa, aunque sea por este momento, ¿no? Eso es bonito. El amor, fíjense bien, el amor de Dios, dice San Pablo, no tiene límites. El amor de Dios, dice San Pablo, no tiene envidia. El amor de Dios no es embustero, dice San Pablo. El amor que viene de parte de Dios se resume en amar la verdad. Ese es el amor de Jesús. Ese es el amor de Cristo. Dios no nos ama a nosotros a medias. Cuando mandó a su Hijo a este mundo, lo mandó entero. No lo mandó solo la mitad y la otra quedó en el cielo. No, Dios nos ama con todo su corazón. Por eso el Evangelio dice, ama a tu Dios con todo el corazón, con toda tu mente, con todo tu ser, con toda tu alma. Así nosotros debemos de amar a Dios, con todo lo que nosotros somos. Les decía el jueves pasado que tocó también el tema del amor, el Evangelio. Hay un programa de pequeñas comunidades que primero Dios aquí lo vamos a implementar. Y yo asistí a una pequeña comunidad porque allá en la parroquia donde estaba antes teníamos como 15 pequeñas comunidades. Y las comunidades son pequeños grupos de 8 a 12 personas, algunos tienen 15. Y se comparte un tema y toda la gente da sus opiniones, da sus sugerencias. Y tiene al final una tarea que hay que hacerla y esa tarea hay que compartirla en la siguiente reunión. Y había una tarea o una línea allí que decía, dile a alguien que lo amas. La siguiente reunión, pues, un señor dijo, bueno, voy a decirles a ustedes que yo le dije a mi esposa que la amaba. No me lo creía, dijo él, porque nunca se lo había dicho. Pero cuando ella vio que se lo decía de corazón, su aspecto, dijo él, como que cambió, porque el amor de Dios es mágico, ¿no? Eso lo hace cambiar a uno, o eso lo transforma a uno cuando uno ama de verdad, cuando uno ama de corazón. Cuando ama solo por decirlo, eso no transforma a nadie, pero cuando se le dice a alguien que le ama de verdad, se le quiere de verdad, eso sí transforma nuestra vida, nuestro corazón. Usted como esposa, usted como esposo, cuando su esposa le dice que lo ama, usted nota si se lo está diciendo de verdad o se lo está diciendo solo por decírselo. Los novios también, que aquí deben de haber varios. Si realmente se dicen que se ama, se quieren, se nota cuando se habla o se dice. Pero cuando se habla solo por hablarlo, también se nota.
Y nosotros debemos de ser uno solo, no debemos de ser dos personas. Cuando decimos las cosas hay que decirlas sinceramente. No hay que hablar con dos, porque muchos de nosotros tenemos doble discurso, ¿no? Ahora somos aquí y allá afuera somos otros. Eso es ser dos personas o tener un doble discurso. Nosotros los cristianos, nosotros los hijos de Dios, tenemos que tener un solo discurso. Tenemos que tener una sola persona. No tenemos que tener dos ni tres. Tenemos que amar como Dios nos ama, como Cristo de verdad nos ama. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Les decía el jueves pasado que al Padre Ignacio Larrañaga en cierta ocasión alguien le preguntó: Padre Ignacio, ¿quiénes son los pobres? Los pobres no son aquellos que no tienen un techo, que no tienen un carro, que no tienen trabajo o que no tienen nada que comer. Ellos no son los pobres, dijo el Padre Ignacio Larrañaga. Los pobres son aquellos que carecen del amor. Ellos son los pobres. Así de que nosotros, bueno, si no tenemos cosas en nuestra vida como una casa propia, un carro propio o algo así por el estilo, pero debemos de ser ricos en el mandamiento del amor. San Pablo dice, si tenemos a Dios en nuestra vida, en nuestro corazón, tenemos la máxima riqueza en nuestra vida, pero hay que amar de verdad. No hay que amar hipócritamente, porque así las cosas no lo son. Si vamos a decir que amamos, hay que amar de verdad. Ese doble discurso que no existe en nosotros los cristianos. Porque eso es lo que más abunda hoy en la actualidad. A veces los mujeres llaman a fulano de tal, miren, ven a servir. Y bueno, a veces ni los teléfonos contestan. ¿Por qué? Porque a veces tenemos doble discurso y nosotros no tenemos que decir los cristianos así. Tenemos que tener un solo discurso. Así es que bueno, Madre Teresa de Calcuta en cierta ocasión estaba limpiando un leproso y se le acercó a alguien: Madre Teresa, yo esto no lo haría ni por $2 millones, limpiar un leproso. Y Madre Teresa contestó: yo tampoco lo haría, lo hago porque tengo amor al prójimo. Así también nosotros deberíamos hacer. Hacemos las cosas porque amamos al prójimo, queremos al prójimo, queremos a nuestro semejante. Y eso es lo que Jesús nos manda en su evangelio, en su palabra, en su doctrina. Dios tiene un amor diáfano, porque el amor no es sentimiento. El amor es algo cristalino, es algo bello, es algo transparente. El amor de Jesús, el amor de Cristo, el amor de su palabra. Por eso el apóstol Juan dice: Dios es amor. Y el que dice que ama a Dios y no ama a su prójimo, que es un mentiroso. Ahí está el doble discurso de muchos de nosotros, o muchas de las personas, que decimos que amamos a Dios, pero al prójimo no lo amamos, no lo queremos. Lo que pensamos es que la tierra sea blandita y se trague a esa persona porque, bueno, porque no lo amamos, no lo queremos. Así es que bueno, nosotros en su palabra, en su evangelio el día de hoy, nos está diciendo Jesús que debemos de amar. Y Jesús le dijo a sus apóstoles, a sus discípulos: la gente va a notar a ustedes porque va a ver cómo se aman, cómo se quieren. Y nosotros los cristianos tenemos que ser caracterizados que nos amamos y los queremos, no solamente aquí, sino en todas partes donde nos encontramos. Tenemos que desprender el amor de Jesús, el amor del Evangelio, el amor de su palabra. Pues bien, pidámosle al Señor que nos dé esa fuerza, esa valentía de seguir amándonos, queriéndonos, hasta que Él nos llame a su presencia. Ave María Purísima.